Génesis capítulo 2, verso 4. Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová y Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodeaba toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, y hay ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo es Guión. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová, Dios, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así esta predicación está titulada: El gran alfarero y su obra. Lo hemos estado mirando en las últimas semanas, ¿verdad? Uno de los pasajes más importantes, aleluya, si no podríamos decir el más importante, porque sin Génesis no hay Apocalipsis. Sin Génesis, sin entender correctamente el libro de Génesis, si no entendemos correctamente las palabras que están escritas en este libro, vamos a ignorar completamente el mensaje, aleluya, de Dios a través de su palabra. Hay personas que tratan de afirmar, han presupuesto la ciencia antes que la verdad de la Biblia. ¿Verdad que sí? Y por cuanto para ellos la ciencia viene primero, han tratado de ubicar el narrativo de lo que es la evolución, tratando de decir que Dios creó el universo, creó el cielo y la tierra a través de un proceso extenso a lo largo de millones y millones de años llamado la evolución. Pero si esto hubiera sido cierto, no hubiéramos entendido el mensaje de la semana pasada. Porque si cada uno de los 7 días representaba un periodo de 24 horas, no tiene sentido ahora, gloria a Dios, un día de reposo, si es una era, ¿verdad que sí? No tiene sentido. Aleluya, que este día señala hacia el reposo que encontramos en Cristo Jesús y el reposo que encontraremos en la gloria venidera, ¿verdad que sí? Cuando presuponemos algo antes que Dios. Pero cuando presuponemos a Dios antes que todas las cosas. El que mueve todas las cosas, Él mueve el universo, pero Él no es movido por nada ni por nadie. Ahí está el fundamento de la vida cristiana. Así en esta noche, hermano, miraremos, gloria a Dios, donde el Señor se retrocede el cassette, Dios mismo, para brindarnos unos detalles adicionales. Ahora vamos a ver, hermano, que esta predicación va a girar en torno a 4 puntos fundamentales. Número 1, vamos a ver que el nombre Yahweh, transliterado Jehová, es un nombre personal y relacional de Dios. Dios quiere que sepamos que Él es relacional, que nos podemos relacionar a Él, que nos podemos acercar a Él. Segundo, veremos que en este narrativo Dios claramente afirma el carácter único y singular otorgado al hombre entre toda la creación. Tercero, veremos que siempre fue el diseño de Dios de colocar al hombre para labrar la tierra y que esto no fue el producto de su desobediencia. Cuarto, ese narrativo nos muestra que Dios brindó belleza y propósito a través de su creación. Ahora, los versos que estaremos examinando nos presentan una repetición de importantes acontecimientos en el día sexto. Esta repetición nos brinda detalles adicionales en lo que tiene que ver con la creación de la corona de la creación, la raza humana. Esta repetición nos brinda
un importante enfoque teológico acerca del porqué de la existencia del ser humano. Nos dice el verso 4, estos son los orígenes en el hebreo original, es la palabra toledot. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Ahora, hermano, este toledot, como mencionado, orígenes, que en otras partes del libro de Génesis aparece, esas son las generaciones. Este toledot es el primero de 11 que aparecen a lo largo del libro de Génesis, y encontramos que cada vez que aparece esta palabra marca el comienzo de una nueva sección de narrativo a lo largo del libro de Génesis. Este primer toledot es importante porque aquí es donde el creador es llamado Yahweh Elohim por primera vez. Hasta este punto nosotros leímos en el capítulo 1 donde decía, gloria a Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es ahí Elohim. Dios se ha presentado como Elohim. Pero ahora Yahweh Elohim es usado con el fin de transmitir la idea de que Dios no es simplemente un distante creador, lo cual si siguiera usando Elohim hubiéramos pensado. Pero vemos que es un Dios que participa de la naturaleza personal y relacional. Vemos, hermanos, hay gente que tiene ideas de cómo opera Dios en relación a su creación. Hay gente que piensa que Dios, siendo distante, vino y le dio cuerda al universo. Le dio cuerda y aleluya, y brindó la energía necesaria para todas las fuerzas que gobiernan todo este universo. Y le dio cuerda y completamente se desasoció de su creación. Lo que le llaman un sistema cerrado. Gloria a Jesús. Otros describen la misma idea, gloria a Dios, como uno que vino y le puso cerró la puerta y le puso llave y tiró la llave, un sistema cerrado. Pero vamos mirando, hermano, que ese no es el caso de Dios. Si usted se recuerda, Dios en su sabiduría, en su poder, en su creatividad, no solo colocó la luz en la más distante estrella y al mismo tiempo colocó la luz en la más diminuta luciérnaga. ¿Verdad que sí? Dos extremos del universo, podríamos decir. El macrocosmos y el microcosmos. Gloria a Dios. Y Dios es más grande que todo eso. Y ese Dios que es más grande que el universo. Porque si en el principio era Dios, ¿dónde Dios hizo la creación? Si no dentro de sí mismo. Pero que sí, no puede hacerla fuera de Él. Porque no hay lugar donde Dios no esté. Y vamos viendo que este Dios tan elevado, tan supremo, tan sublime, tan majestuoso, tan alto, se va mostrando del comienzo como un Dios personal. Yahweh Elohim. Esto se va a seguir haciendo evidente mientras avanzamos en este relato. Nos dice el verso 5. Déjame leer el 4 para que conectemos el fluir del 5. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Ahora, hermano, esta expresión aquí nos presenta una importante distinción de lo que aquí son llamadas plantas del campo y hierbas de la tierra. Pero vemos que estas plantas se describen en términos de antes que fuesen y antes que naciesen. Miren ese detalle. Aquí está mención de dos categorías de plantas que se nos son presentadas antes que fuesen y antes que naciesen. Aparentemente estas categorías de plantas son distintas a las plantas que aparecen en el día tercero, como aparece registrado en el capítulo 1, en los versos 11 y 12. Ahora, ¿cómo sabemos que son distintas? Sigamos leyendo el verso. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Aparentemente estas dos nuevas categorías de plantas, categorías en que las plantas todavía no existían, porque todavía, número uno, no había llovido. Y segundo, es relacionado a esto, porque el hombre todavía no existía para labrar la tierra. Mire ese detalle. Está hablando el Señor, hay dos clases de plantas que le voy a hablar. Plantas de campo, hierbas del campo. Las cuales no existen porque todavía no había llovido y porque el hombre todavía no existía para labrar la tierra. Ahora, una examinación cuidadosa del idioma original nos permite entender que las plantas del campo se refieren a aquellas plantas que son el producto del cultivo que resulta de la obra humana. Nos imaginamos aquí a Abraham como un granjero, ¿verdad que sí? Y como por ejemplo, plantas que producen grano, las cuales requieren plantación, cultivo y cosecha. Vamos mirando aquí desde el mero comienzo.
Vemos que la obra del hombre en labrar la tierra, en otras palabras, y en términos modernos, el plan de Dios de que el hombre trabaje, y cuando digo el hombre estoy hablando de la raza humana. El plan del hombre de Dios trabajar no es el producto de la caída, pero siempre fue parte de su propósito. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca del trabajo, dentro y fuera de la casa. La filosofía o la ideología que gobierna en nuestra cultura, tienen en los americanos en inglés las iniciales, dice T, G y F, Thank God it's Friday. Gracias a Dios que ya llegó el viernes. Hemos trabajado toda la semana, asumiendo que trabaja lunes a viernes, ¿verdad? Hemos trabajado, ahora llegó el día que esperábamos, ahora viene el día para disfrutar. De eso se trata. Tenemos que cambiar nuestra idea. El trabajo no es un castigo de Dios. La severidad del trabajo es otro asunto, ¿verdad? Que veremos más adelante. Pero Dios no castigó al hombre con trabajo, al ser humano. Ese fue siempre el plan de Dios. Que el ser humano trabajara en la tierra, gloria a Dios. Si el hombre habría de labrar la tierra, esto implica también que el ser humano sería capaz de inventar la tecnología para cumplir con este propósito, el cual diríamos que sería imposible hacerlo con sus manos. Imagínese arar la tierra con los dedos. No va a poder hacerlo muy efectivamente, ¿verdad? ¿Y cuánto le van a durar los dedos? Hasta que le lleguen los huesos. Quizás los huesos funcionan mejor. Implica, ¿verdad?, que el hombre iba a tener que formular herramientas. Sabemos que Adán no era un cavernícola. Adán no era un hombre primitivo. Era un hombre inteligente. Sabemos, hermano, y como estamos mirando, se habla de plantas que habrían de existir como resultado de la actividad humana. Ahora, la hierba del campo, que aquí es mencionada, también es el producto de la presencia humana, pero no como las plantas alimenticias, no como los vegetales. Esta planta de campo puede traducirse en términos como un arbusto o un matorral, refiriéndose a plantas leñosas pequeñas, las cuales resultarían de la caída del hombre. Todavía no iban a venir, pero sí iban a venir a causa del hombre, ¿verdad que sí? Lo vamos a ver más adelante. Vemos que este siguiente verso ahora nos brinda un detalle importante y es adicional. Dice el verso 6, si no, porque decía, Dios todavía no había hecho llover, el hombre no existía para labrar la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Ahora, una cuidadosa examinación de este verso nos ha permitido entender que la palabra aquí traducida vapor bien puede más bien ser traducida como refiriéndose a un manantial. Aceptación del cual no resulta controversial, por cuanto más adelante se nos presenta la presencia de ríos que estaban presentes en esta parte del Edén, gloria a Jesús. ¿Y de dónde vienen los ríos? Sino de manantiales, ¿verdad que sí? Lo que de cualquier manera sigue siendo cierto, sea un vapor, sea un manantial, es que Dios se aseguraba que aunque no llovía sobre la tierra, esta bien tuviese el agua necesaria para el sustento de la vida vegetal y la vida animal sobre la faz de la tierra. El siguiente verso nos brinda más detalles que no aparecen en la creación del hombre en el capítulo 1, donde Dios también dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, y dice el 7. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra. Usted sabe que en el español hay algo que nosotros no podemos captar. Aquí en el hebreo hay un juego de palabras que está oculto en nuestra traducción. Se nos dice que Jehová formó al hombre. La palabra hebrea es Adam, con M. Y lo formó del polvo, Adama. Y Dios formó a Adam de el Adama. Gloria a Jesús. Indicando la estrecha y directa relación que existe entre el hombre y la tierra. El hombre y el polvo, ¿verdad que sí? Adam, Adama. Cuando el ser humano es sepultado, esta es una declaración de que nosotros vamos reconociendo este origen del hombre. Una vez más, aquí se nos afirma una cualidad distintiva de la raza humana, presentada en la manera que fue creado el hombre humano. El hombre humano, el ser humano fue creado. Todo ser viviente fue pronunciado a existencia por la boca de Dios. Pero aparentemente, cuando se trató del hombre, Dios más bien utilizó un proceso. Aquí Dios se nos va presentando lo que vamos llamando aquí el gran alfarero del hombre. Dios formó al hombre del polvo, ¿verdad que sí? De la tierra. No sé, me viene a mente ahora si será que Dios escupió y le hizo lodo. Eso se lo dejo a usted a su criterio, ¿verdad? Pero del lodo, del polvo de la tierra, el gran alfarero formó al hombre. Vemos que esta imagen es más explícitamente transmitida
a esta imagen de Jehová como el gran alfarero, esa transmitida al pueblo de Israel por boca del profeta Jeremías. En Jeremías 18:6 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. El gran alfarero estaba presente sobre la vida de Abraham, sobre la vida del pueblo de Israel, sobre la vida de Adán, como habíamos dicho al comienzo. Pero también podemos decir que de igual manera en la iglesia. Entendemos que el gran alfarero trabaja en los hijos de Dios. ¿Qué está haciendo el gran alfarero en el día de hoy? Restaurando su imagen perdida. Su imagen perdida que quedó distorsionada cuando el primer hombre pecó. Romanos 9, 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Es igual al alfarero, ¿verdad que sí que lo es? Y lo sigue siendo. O como dice en Efesios 2:10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermano, mi amado hermano, regocíjate del que el gran alfarero está obrando en ti. Y que las pruebas de esta vida contribuyen hacia ese propósito, haciendo que, dándonos la forma de su Hijo. Si, aleluya, uno de nosotros amamos a Dios, si amamos al Señor, nos debe agradar la forma que el Señor nos está dando. El Señor sigue siendo el alfarero desde Génesis. El Señor sigue dándole forma al ser humano. Se nos dice que Dios hizo su primera obra de arte al moldear al hombre del polvo de la tierra. Pero vemos y vamos entendiendo que la obra no estaba completa, sino que Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ahora, no podemos saber esto con seguridad, pero le presento esta pregunta. ¿Será que antes de Dios soplar en la nariz del hombre, todavía el hombre se podía observar como una figura de barro? ¿Será que el soplo de Dios tornó un cuerpo de barro y se convirtió en uno de carne y hueso? Donde Dios, al soplar en la nariz del hombre, el barro se convierte en piel y de manera espontánea el barro Dios formó sus ojos para ver, sus pies para caminar, sus manos para trabajar y su boca para alabar. En un instante Dios formó su corazón, el cual empezó a latir. Dios formó su cerebro, donde sus neuronas empezaron a chispear, haciendo del hombre un ser viviente. No lo sabemos, ¿verdad? Pero bien pudo haber sido así, ¿verdad? Entendemos aquí que se nos presenta al alma introducida dentro del cuerpo, marcando una relación entrelazada, integrada entre el cuerpo y el alma. Yo he aprendido a describirlo de esta manera. El cuerpo es espiritual. El cuerpo es, lo físico es espiritual y lo espiritual es físico. ¿Verdad que sí? Cuando usted quiere acercarse a Dios, ¿qué tiene que hacer? Tiene que humillar la carne, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Y cuando somos fortalecidos en nuestro espíritu, esto también impacta a nuestro cuerpo. No se puede separar desde el comienzo. Estaba tan unido, gloria a Dios, esto, que uno afecta a lo otro. Por cuán espiritual que sea la actividad de venir a adorar al Señor, si usted no durmió bien la noche anterior, esto le va a afectar, ¿verdad que sí? No importa cuánto deseo usted tiene de adorar al Señor. No importa cuánto anhelo usted tiene de la palabra, cuánta hambre y sed de justicia usted tiene. Si usted está cansado, usted se va a dormir. Casi la mayoría del tiempo, ¿verdad? Porque lo físico nos afecta espiritualmente. Y lo espiritual nos afecta físicamente. Lo vemos desde el comienzo. Ahora, vemos que esta creación, esta descripción de la creación del hombre, nos permite observar la naturaleza de la íntima relación que existe entre el creador y el ser humano. Yo me imagino a Dios quizás desde lejos diciendo: sea la luz, fue la luz, sean las aves de los cielos y aparecieron. Pero cuando se trató del hombre, vino Dios y se puso un microscopio y empezó a formar al hombre de la tierra. Se acercó, le puso atención, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque existe una íntima relación entre el creador y el ser humano. No solo porque somos portadores de la imagen, pero sino por el tipo de papel que desempeñamos
en esta creación. Vemos que Dios se tomó su tiempo. Dios invirtió un proceso para llevar a cabo su obra maestra como el gran alfarero. Ahora permítame brindarle una nota al margen. Ya miramos, entendemos que este soplo de Dios en la nariz del hombre fue donde fue introducida el alma, porque sabemos que cuando el alma está separada del cuerpo, ahí se considera muerto, ¿verdad? Estar muerto es separado del cuerpo y delante del Señor, dice la palabra. Y lo opuesto también es correcto, al hombre soplar, al alma ser soplada en el hombre, nos dice que fue un ser viviente. Aquí está la nota. Si creemos en la existencia del alma, y creemos que ahora que ésta ya no deja de existir, aunque aún cuando el cuerpo muere, esto quiere decir que no creemos en el concepto de enfermedad mental. Escuche bien esto. Como prescrita o como descrita por la psicología moderna. Hoy en día nos dicen, usted tiene problemas espirituales y puede tener enfermedades mentales. Pero verdaderamente, ¿dónde está la mente? O si la mente está en el alma, o si la mente es el alma, toda enfermedad mental es en sí una aflicción del alma y no requiere un psicólogo, sino requiere el cuidado del alma. Gloria a Jesús. Si usted está de acuerdo con este punto, usted pertenece a un grupo pequeño dentro del cristianismo en general. Se nos ha enseñado, se nos ha dicho a nosotros, lamentablemente, y yo difiero de eso, que hay problemas que trabajan los pastores y hay problemas más grandes que se lo damos a los expertos, los cuales no van a llevar a las personas hacia Cristo. El alma le pertenece a Dios. La conciencia le pertenece a Dios. ¿Dónde es que el hombre es afligido? En su conciencia. ¿Dónde está escrita la ley de Dios? En la conciencia. ¿Quién la escribió? La escribió Dios. ¿Quién aflige el alma? Dios aflige el alma. No es hasta que el pecado es confrontado que toda supuesta, entre comillas, enfermedad mental se puede aliviar, ¿verdad que sí? Porque lo que llaman enfermedad mental es una condición espiritual. Dice el verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Ahora se nos dice que esta obra buena de Dios, que era la creación, la cual contaba con toda clase de fauna y contaba con un delicado y balanceado ecosistema repleto de vida animal y vegetal. Dentro de esta buena creación y en medio de todo esto, Dios plantó un huerto. Vamos mirando que Dios no solo es alfarero, pero también es jardinero. Él es el gran alfarero, Él es el gran jardinero y plantó un huerto. Ahora entendemos que el jardín estaba dentro del Edén. Y ese jardín constituía un lugar especial dentro de la creación. Y dice, y puso allí al hombre que había formado. Hermano, ese jardín fue especialmente creado para el hombre. Y una pregunta que quizás a todos nos ha llegado, ¿dónde está el jardín? ¿Dónde está el jardín, pastor? Ya que estamos hablando de eso. ¿Dónde está el jardín? Sabemos que muchos se han hecho esta pregunta y han intentado encontrar la respuesta. Entonces, ¿dónde está el jardín del Edén? Ahora, contestaré esta pregunta más adelante en esta predicación. Pero hasta este punto, lo que sí podemos decir es que Dios colocó al hombre en un paraíso, en el paraíso, ¿verdad que sí? Y no es, hermano, coincidencia que es exactamente lo que Jesús le dijo a aquel ladrón que estaba clavado en la cruz del Calvario. Ahora le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque como vamos mirando todo, aleluya, señala hacia algo superior, ¿verdad que sí? Este paraíso señala hacia un mejor paraíso. Dice el verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Vemos aquí que se nos presentan dos clases de árboles, son presentadas. Árboles cuya exclusiva función no se encuentra en brindar alimento dentro del paraíso, pero su función estaba en brindar belleza. Dios no solo está interesado en la funcionalidad de las cosas, pero también en su estética. La belleza es una invención de Dios y opera contrario a la idea que se fomenta en nuestra sociedad. ¿Y cuál es la idea? Dicen, la belleza depende de quien la contempla. El concepto de belleza y estética origina con Dios y no en el corazón del hombre. Así que, hermano, no se sienta mal cuando usted contempla una obra de arte y usted piensa que esa obra de arte es fea. Porque es posible que sí sea fea desde la perspectiva de Dios. La belleza no está en quien la contempla.
Y vamos mirando, hermano, un patrón que entre más y más el hombre se distancia de Dios en su mentalidad. Esta cosmovisión resulta en expresión artística que carece ciertamente de belleza. El arte moderna se hace más y más fea, como lo vamos mirando. Entre más moderna, muchas veces más fea el arte. ¿Por qué? Porque se está distanciando el artista más y más de Dios, porque Dios es la fuente de belleza. Dios es la fuente de bien. Dios define el bien, Dios define lo que es bello, Dios define lo que es malo. Aleluya. ¿Y qué hace el diablo? Lo que el diablo trae es fealdad. Los seguidores del diablo no andan, se visten con los colores más feos, ¿verdad que sí? Obviamente estamos generalizando. Pero usted dice, ve a uno vestido de negro. La oscuridad no es algo bello, ¿verdad que sí? Eso es lo que hace el maligno. Dios es la fuente de la belleza. Ahora, en este paraíso dentro del Edén, no solo había belleza, pero también había sustento. El jardín estaba repleto de toda clase de árboles, árboles que producían fruto, toda variedad de forma, color y sabor, todo para el gusto del portador de la imagen de Dios. ¿Usted se imagina ser Adán? ¿Y qué árbol vamos a comer hoy? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles árboles vamos a comer hoy? La vez pasada me comí 20 mangos, a ver si me como 21. No sé, ¿verdad? Si ese es el problema de Adán. La vez pasada me comí 3 sandías, no, se comió solo una, ¿verdad? Pero vemos que para todos los gustos, todo gusto diferente, Dios hace variedades. Dios es un Dios de belleza. Dios es un Dios de disfrutar también, gloria a Jesús. Y junto con estas dos clases de árboles, se nos presentan 2 árboles únicos que no pertenecían a las previas categorías. También el árbol de vida en el huerto. Perdón, también el árbol de vida en medio del huerto. El árbol de la vida estaba disponible para el hombre. Pero aquí le presento yo una teoría que ya se la he presentado. Mi teoría acerca del árbol de la vida es que este árbol no tenía que ver con la habilidad de brindar inmortalidad al ser humano. Porque según entendemos, la muerte no existía en el mundo. Y fue introducida a causa del pecado. Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán, si no hubiera pecado, gloria a Dios, basado en eso, podemos decir que el hombre probablemente no hubiera muerto al no haber comido de este árbol, si hubiera permanecido libre de pecado. Creo yo más bien que este árbol tiene que ver menos con inmortalidad y tiene que ver más con inmutabilidad, la habilidad de no cambiar. La inmutabilidad, la cual no estaba presente en el hombre. Hermano, ¿qué es inmutabilidad? Inmutabilidad en este contexto se refiere a un estado permanente de incorruptibilidad moral que va a caracterizarnos en la gloria venidera. Gloria a Dios, que dice 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en honra, en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Aunque Adán era perfecto, pero él no era incorruptible. Fue corrompido, ¿verdad? Lo sabemos, fue corrompido. Él no era incorruptible. O como dice en el verso 53 y 54 de 1 Corintios 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbirá la muerte en victoria. ¿No se ha puesto a pensar usted, hermano? ¿Cómo es posible que si en la gloria venidera seremos perfectos, cómo es posible que no vamos a volver a pecar como pecó Adán cuando él era también perfecto? La diferencia es que en la gloria venidera seremos incorruptibles. Tendremos un estado permanente de moralidad, de santidad permanente que no podrá ser jamás alterado. Ese es el regalo de Dios, hermano, para sus hijos. Ese es lo que anhelan nuestros corazones. Aquí en este momento yo entiendo muy bien que estoy describiendo aquello, hermano, que anhela su alma. Su alma anhela un día ser librado de la corrupción del pecado que mora en nuestros cuerpos. Anhelamos un día, Señor, ya no te quiero volver a fallar. Señor, yo quiero llegar el día, anhelo ver el día donde jamás tengo que avergonzarme porque he pecado contra ti. Por cuanto todos pecamos, dice la palabra, y por cuanto pecamos, abogado tenemos en Cristo Jesús. El día que ya no tendré que venir, Señor, ¿cómo es posible que yo siga obrando con este hombre de muerte? Decía el apóstol Pablo.
La frustración que acompaña a la vida espiritual. Sabiendo lo que podríamos ser. Y sabemos que todavía no hemos llegado allí, ¿verdad que sí? Por eso es que tenemos luchas. Se hace evidente que somos corruptibles. Pero un día seremos vestidos de incorrupción. Ya no podremos pecar. Seremos incapaces. En muchas maneras seremos como Dios en ese sentido, que ya no volveremos a pecar. Y será una celebración para siempre delante de Dios. Y nunca se va a acabar la celebración. Grandes y maravillosas son sus obras. Eso es lo que representaba, en mi opinión, el árbol de la vida. También estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Al comer de este árbol, el hombre poseería un claro y profundo conocimiento del bien y del mal. Pero el asunto es este. Lamentablemente, este conocimiento solo se podría obtener desobedeciendo a Dios, cometiendo una maldad, la cual contaminaría todo su ser, como veremos, inclinando hacia el mal. De esto aprendemos que el fin no justifica los medios. Pensamos que teniendo el conocimiento del bien y del mal, tendremos todo lo que necesitamos. Eso es lo que pensaba Adán junto con Eva. Ahí tenían todo lo que necesitaban, pero no se daban cuenta que eran corruptibles. No se dan cuenta que en el proceso de acceder a algo que Dios les había prohibido, se habían contaminado, y este conocimiento del bien y del mal terminó el mal venciéndolos en su vida. Y el hombre de ese punto en adelante ha sido inclinado hacia la maldad. Ese es el problema. El pecador, aleluya, ama el pecado. No es hasta que el Señor, no solo estaba escuchando a alguien y me ponía a pensar, el Señor nos ha convencido de su amor. Es cierto, hemos venido a Cristo porque el Señor nos ha convencido de su amor. Pero no, hermanos, la verdad que hemos venido a Cristo porque el Señor nos ha convencido de su juicio. Y al darnos cuenta de la magnitud de su juicio, empezamos a ver, ¿será que hay alguna escapatoria? Descubrimos que había amor de Dios. Tenemos que ser primeramente convencidos de lo que Dios es capaz de hacernos, para entonces poder apreciar su amor para cada uno de nosotros. Dice el verso 10. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El Edén estaba, hermano, el Edén, vemos que estaba repleto de vida. El Edén era una fuente de vida, y dentro del Edén se encontraba un sustancial manantial de agua, el cual era suficiente para alimentar toda vida vegetal y animal que se encontraba. Pero también era suficiente para alimentar 4 ríos. Dice el verso 11. El nombre del uno era Pisón. Ese es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Aquí tenemos el nombre del primer río. Y vemos que aparentemente nos está dejando saber Dios que esta era una región rodeada de oro. Este metal precioso es una invención de Dios. No podemos ignorar esto, ¿verdad? Dice el 2. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Se nos dice que el oro era de buena calidad. Los comentaristas hablan que no se sabe exactamente qué es el bedelio, pero sabemos que el oro y el ónice se usaban también para adornar las cosas y darle belleza. Belleza también que está presente, aleluya, en lo que era la vestimenta del sacerdote en Éxodo 28. Este detalle es interesante. No es casualidad que Dios menciona el oro. No es casualidad que Dios menciona el ónice. Y no es casualidad que esos elementos, entre varios, están presentes en la vestimenta del sacerdote. Vamos a mirar, gloria a Dios, cómo estos detalles son importantes. Dice el 13. El nombre del segundo río es Gihón. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Hermano, tenemos aquí los nombres de los 4 ríos. De estos 4 ríos, 2 todavía retienen su nombre original. Nosotros sabemos acerca de la existencia del río Éufrates. El río Hidekel es conocido hoy como el río Tigris. Y sabemos dónde están 2 de estos 4 ríos que originan en el Edén. Entonces podríamos mirar dónde originan estos ríos. Y entonces la pregunta, entonces, ¿dónde está el Edén? Yo le había dicho que le iba a contestar esta fascinante pregunta. Y la respuesta es que es imposible saber dónde está el jardín del Edén. Así que ya no apunte. Es imposible saber dónde está el río del Edén. Me disculpa por decepcionarlo.
Gloria a Jesús. Porque, hermano, por un lado, es imposible que los ríos Tigris y Éufrates sean los mismos de 6,000 años atrás. Sabemos que las inundaciones, algo tan común, las inundaciones pueden con mucha facilidad cambiar el curso de un río. Usted sabe que tenemos un ejemplo de la vida moderna, el tiempo moderno. En el año 98, en el departamento de Choluteca, donde se había culminado la construcción del nuevo puente de Choluteca en Honduras. Vemos, se había culminado y a causa de una inmensa inundación causada por el huracán Mitch, cuando las aguas bajaron, el río había cambiado su rumbo. Y este puente había sido construido a prueba de desastres. Y de manera sorprendente había permanecido intacto. Pero el río ya no pasaba debajo del puente. Hermano, ¿cuántas inundaciones habrán eliminado? Ya sabemos dos de los 4 ríos, no sabemos dónde están. ¿Cuántas habrán eliminado los ríos? ¿Cuántos habrán cambiado el rumbo de los otros 2? Numerosas veces a lo largo, no de cientos y cientos de años, sino a través de miles y miles de años. Por eso le digo que es imposible. Y ahora eso se vuelve mucho más imposible en determinar cuando consideramos la inundación global durante el tiempo de Noé, donde inmensas fuentes de aguas subterráneas fueron abiertas, resultando en gigantescos cambios tectónicos que probablemente produjeron la división de los continentes como lo conocemos en el día de hoy. Una teoría de la ciencia es que antes todos los continentes estaban conectados en una masa continental. Si usted mira, bien caben como un rompecabezas. Y si estos ríos existían dentro de ese contexto, y si los continentes se dividieron y se separaron a causa del gran diluvio de Noé, nosotros no sabemos dónde está el Edén. Así que no se haga aventurero, no se haga explorador, porque no lo va a encontrar. Esto fue por diseño de Dios. Porque como vamos a ir mirando, este Edén no importa. Porque hay otro Edén que sí importa. Dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso a Adán en este paraíso como administrador, mayordomo, y de esta manera cultivaba el potencial que Dios había puesto en el jardín. Vamos mirando, hermano, que aquí empezamos a establecer unos paralelos entre el Edén y aún el tabernáculo. Dios puso a los sacerdotes y usa las mismas palabras en el hebreo. Gloria a Dios, donde ellos habían sido puestos a trabajar dentro del templo. Encontramos ciertos paralelos, gloria a Dios, porque en el Edén allí estaba la presencia de Dios. Allí estaba el hombre de Dios, el ser humano creado por Dios. También en el templo, allí estaba la presencia de Dios y allí estaban los que trabajaban para Dios. Estos paralelos no son coincidentales, ¿verdad? En el día de Dios vemos, gloria a Dios, que Adán lo puso como administrador, mayordomo, y para que cultivara, como dijimos, este potencial. Y ahora dice el verso 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Hermano, este paraíso tenía reglas simples. Hermano, la verdad es que las cosas son mucho más simples en la ausencia del pecado. Dios aquí brinda su primer imperativo, su primer mandamiento, porque un paraíso no puede permanecer sin el orden que solo Dios puede brindar. En el día de hoy tenemos a seres humanos que piensan que a través de sus ciertas ideologías ellos pueden traer una sociedad perfecta. Si pasamos suficientes leyes, si educamos a las personas, el problema de los criminales es que ellos no han recibido suficiente educación. Decía un pensador, mira, si tú tomas a un criminal que se robaba los tornillos de las vías del tren, y le das una educación, ahora no solo va a poder robarse los tornillos, sino también robarse los rieles. Los ladrones de hoy son más sofisticados, ¿verdad que sí? El problema del hombre no es la falta de educación. Una sociedad perfecta a través de obra del hombre nunca va a llegar. Esa es la promesa del comunismo. Si todos lo compartimos, todos estaremos en armonía, pero los que siempre ganan son los que están arriba, ¿verdad que sí? No, hermano. Solo Dios puede brindar una sociedad perfecta. Solo Dios poniendo las reglas, poniendo el orden, es que puede haber un paraíso. Y vemos que Dios le dijo a Adán que todo árbol había sido puesto para su beneficio, para que pudiese comer y disfrutar, con excepción de un árbol. Y ahora el 17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. En aquel entonces solo había un mandamiento designado, explícitamente designado. Solo había una prohibición y este árbol fue puesto en el jardín con el fin de mostrar
que la obediencia del hombre era real y no era simplemente, y que este no era simplemente una máquina sin voluntad. El hombre de Adán no era un robot. Adán, gloria a Dios, estaba delante de Dios y él usaba su voluntad para agradar a Dios. Por eso Dios puso el árbol. Y Dios le dice que no comerás de este árbol, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre, el comer de este fruto prohibido resultaría en la muerte, pero veremos que Dios no se refería a una muerte instantánea, pero una muerte real de todos modos. El día que el hombre comió del árbol, ese día empezó a morir físicamente. ¿Cuándo es que nosotros nos empezamos a dar cuenta que nos estamos empezando a morir físicamente? ¿Verdad que sí? Eventualmente usted está en cuenta. Ustedes cada uno vamos a poner la edad diferente, ¿verdad? Nacemos y nacimos ¿para qué? Para morir. Gloria a Jesús. La muerte real, el hombre no solo murió físicamente, Adán experimentó también la muerte espiritual, la cual podremos ver en más detalle, gloria a Dios, a medida que sigamos avanzando en el capítulo 3. Pues sabemos que a través de estos versos hemos podido ver cómo Dios puso al hombre en la tierra y que su diseño para el hombre siempre fue que trabajase y produjera. Y de la misma manera nosotros en el día de hoy, cuando estamos unidos a Cristo, igual que los sacerdotes del Antiguo Testamento, somos llamados a trabajar en la viña del Señor para la expansión de su reino, ¿verdad que sí? El diseño no ha cambiado, tenemos que trabajar en su viña. Vimos la manera y el cuidado especial que Dios mostró en la creación del hombre, como Adán, que con Adán Dios se mostró como el gran alfarero. Y descubrimos que el gran alfarero sigue trabajando en el día de hoy, restaurando su imagen perdida en Adán a causa del pecado. ¿Y qué está haciendo? Dándonos la imagen de su Hijo, dándonos la imagen de Cristo. Vimos que función y belleza caracteriza la creación original y están presentes en el día de hoy, aunque distorsionadas a causa del pecado. Pero sabemos también que esta será restaurada en la gloria venidera, en el cielo nuevo y la tierra nueva, porque el primer paraíso señala hacia el último paraíso. En el primer paraíso, el primer hombre falló. En el último paraíso está el hombre victorioso que se llama Jesucristo. En la gloria venidera restaurará el cielo nuevo y tierra nueva. Y nosotros estaremos presentes si mantenemos nuestra confianza en Cristo como creador, sustentador y salvador. Y sabemos, hermano, que igual que en el jardín del Edén que brotaba el agua, que brindaba vida, Cristo es la fuente que brinda vida. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En el Edén no había templo, porque la presencia de Dios estaba presente, la belleza de Dios estaba presente, la vida de Dios también estaba. Vemos que en los cielos nuevos y la tierra nueva no habrá necesidad de templo, porque nosotros también estaremos en el paraíso, ahí estará Dios. Y vemos también lo interesante, para que usted vea que esto no es una teoría. Veremos que en el cielo nuevo y tierra nueva también estará el árbol de la vida. Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio, no es coincidencia, un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, de la ciudad, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Dice el verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermano, no podemos nosotros leer el libro de Génesis y ver este narrativo y ver la belleza de Dios y la bendición de Dios expresada y que nuestras almas no anhelaran estar en ese lugar, pero el Señor nos dice que tiene algo mejor preparado, gloria a Jesús. Donde allí no vamos a ver a un hombre que defraudó a toda la raza humana, sino vemos a uno, aleluya, que nos ha dado victoria a todos nosotros. Al Cristo, gloria a Dios. Ahí estaremos, aleluya, estará el río presente, ahí estará el árbol de la vida, el árbol de la vida. Donde, como miramos la semana pasada, donde podremos tener nuestro descanso, donde podremos satisfacer nuestras almas, donde nos sentiremos completos, donde seremos lavados en este río que origina en Cristo Jesús, donde la incorrupción será vestida de incorrupción. Usted ve, hermano, cómo está entretejida toda la Biblia y cómo toda la Biblia señala a Cristo. Cristo, hermano, aleluya, Dios obrando en nosotros, el gran alfarero, el gran jardinero que sustenta y poda nuestras vidas. Ese es Cristo Jesús.